Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del canal Poeticando con Ledesma. Nos encontramos nuevamente en este maravilloso espacio, la Casa Refugio Citlantepetl, de la maestra María Cortina, quien coordina este espacio. Nos ha comentado que todo el mundo le dice que tiene muy buena vibra y efectivamente, ojalá tengan oportunidad de venir a conocer esta bella casa, que ha sido un refugio de periodistas exiliados en diferentes partes del mundo. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, que además es un buen amigo. Él obtuvo su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México bajo la dirección de Enrique Dussel. Ha hecho estancias doctorales en Italia y Perú y ha sido profesor de varias universidades desde hace más de 20 años. Es coautor, compilador y editor de varios libros y de varias temáticas en torno a la literatura, la historia y la filosofía. Desde hace varios años ha organizado eventos internacionales como miembro de varias organizaciones nacionales e internacionales. Estamos hablando del poeta Enrique Telles. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Te agradezco mucho que estés aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, se trata de una entrevista breve y sobre todo se trata de poder presentar a nuestro auditorio quiénes son los poetas mexicanos. Si te parece bien, vamos a comenzar con preguntas un poco más generales para después ir focalizando temas más específicos. Vale. La primera pregunta sería, Enrique, desde tu punto de vista, ¿qué aporta la poesía a la humanidad que no aporten otros lenguajes artísticos? Bueno, yo creo que al igual que otras artes, la poesía es una ventana más, una puerta más. No es quizá la única, la mejor o la jerárquicamente más alta o más privilegiada, es una más de otras, pero tiene su propia música sin ser música, ¿no? Tiene su propia escritura sin ser como la novela o sin necesariamente pasar a otras cuestiones como el ensayo o el análisis de la ciencia social o la descripción de las ciencias políticas y demás, ¿no? Tiene su propio lenguaje, su propia música, su propio ritmo. Yo creo que es una manera única de expresarse, tanto como la danza podría hacerlo en torno al cuerpo, ¿no? Y la poesía yo creo que tiene esa gran virtud, ¿no? De decir muchas cosas en una brevedad de tiempo impresionante. Impresionante. Entonces, en términos de ritmo puede ser una cosa tan efímera, tan rápida y por lo mismo tan eficiente al decir todo y nada, al decir mucho, ¿no? Al ir directamente a la profundidad de las cosas, ¿no? Al develar de alguna manera lo que se está escondiendo detrás de lo que vemos, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que a mí desde un niño me llamó la atención, ¿no? Esa brevedad, esos ritmos, esos silencios que maneja, que no son los mismos que las pausas, digamos, de la música, o inclusive ritmos y pausas también, por ejemplo, de la danza y demás, ¿no? Entonces, yo encontré en ello justamente esa brevedad que no tienen las otras artes. Claro. Como escritor, ¿haces algo aparte de poesía o te has dedicado exclusivamente a la poesía? ¿O escribes ensayo, cuentos? No sé? Bueno, sí, un poco por la profesión, escribo más bien un tipo de ensayo, digamos, propio de la filosofía, ¿no? Escribo artículos, ¿no? Como cualquier otro investigador que esté versado, vamos, en la academia, ¿no? Entonces, hay mucho de eso. Inevitablemente se usa la poesía, porque hay veces que para terminar un artículo que puede ser muy frío, puede ser un análisis muy separado, digamos, de las cuestiones propias del lenguaje, pero a veces para terminar yo digo, a ver, hay que poner un poquito de poesía y hay que decir algo con una cierta intención que tenga que ver más con las preocupaciones del lenguaje, de la escritura, y no nada más con el análisis que uno está haciendo, por ejemplo, de un cierto autor, de una cierta escuela filosófica, de un problema
totalmente ajeno al lenguaje y demás. Entonces yo sí creo que ahí se compatibiliza, a pesar de que son otro tipo de lenguajes. Puede enriquecer, digamos, esta parte poética otro tipo de... Definitivamente lo enriquece, porque, a ver, no lo empobrece, definitivamente no lo empobrece, porque al final de cuentas, si uno escribe, por ejemplo, de filosofía política, por decir cualquier cosa, uno requeriría de la poesía para ser, digamos, un poco más militante, en el sentido de que si uno escribe de filosofía política y uno escribe para el académico mismo, pues no tiene mucha relevancia. Pero si uno escribe esos artículos para quien está buscando respuestas frente a su propia militancia, frente a su praxis política y demás, pues tiene un efecto muy, muy diferente al que puede tener otro un poco más frío, ¿no? Claro. Enrique, estamos viviendo una época donde la sociedad está volcada hacia los temas tecnológicos, las inteligencias artificiales, la robótica, todo la globalización, de alguna manera alejados de los temas sensibles o de los temas profundos. ¿Por qué en un mundo así vale la pena seguir escribiendo poesía? Y eso, ¿por qué vale la pena seguir escribiendo poesía? Bueno, yo creo que va a seguir habiendo poesía. O sea, siempre va a haber alguien que se preocupe por cómo decir las cosas, por acercarse a través, asomarse a esa ventana de la que hablaba originalmente. Va más allá, porque es también una manera de expresarse muy propia, muy humana, y ahí es donde una máquina no podría acceder. O sería insuficiente en todo caso, ¿no? Digo, hace 30 años me hubieras preguntado algo similar, sin esta parte, digamos, de inteligencia artificial, pero sí, por ejemplo, con las computadoras, ¿no? Que ya existían, claro. y no dejó de haber poesía. Hace 50 años, a lo mejor era la televisión y no dejó de haber poesía, ¿no? O sea, si nos vamos para atrás, lo mismo que interpolando hacia adelante en el futuro, diríamos lo mismo, se ha intensificado esta otra parte, pero yo creo que siempre va a haber este resquicio subjetivo, enteramente sensible, ¿no? De lo que implica la poesía. Entonces, Es como una esencia de lo humano también ahí. ahí está, ya, ¿no? Sí, ahí está. Y en todas las artes, ¿no? Por mucho que uno le ponga inteligencia artificial al cine, no deja de ver la actuación, ¿no? Siempre va a estar ahí expuesto el cuerpo. Entonces, siempre va a estar ahí, aunque cada vez más los escenarios son artificiales, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Pues ya es rarísimo que una película se filme en la catarata o en la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo mismo, ¿no? Quizá ya no estamos con la pluma, ¿no? O el cábano, lo que sea, para escribir y con el pergamino, pero finalmente, de todos modos, la intención poética de hacer el poema, esa pequeña estructura viva que de pronto nace y nos hace vibrar, pues bueno, va a seguir ahí, va a seguir. ¿Crees que la poesía está necesariamente ligada a preocupaciones o temas sociales? ¿O crees que más bien es un acto íntimo, aislado del mundo y es un proceso nacional? Esa reflexión la mantuvieron muchos poetas contemporáneos, digamos, por decir ahorita, seccionando por nacionalidades. La escuela mexicana, creo que la lírica mexicana tenía mucho esa preocupación y se decía que el poema tenía que ser independiente de todo esto, ¿no? Yo digo que puede ser independiente, pero también puede ser exactamente la preocupación propiamente de pensar en términos de, o a partir de problemas sociales muy claros, de necesidades políticas, etc. Yo creo que por ese lado pueden convivir las dos formas, incluso, veámoslo bien, un buen discurso político puede ser un gran poema. Podría ser, pues, ¿por qué no? Digo, Borges me diría que no, Pablo Neruda me diría que sí. Entonces, Son puntos de vista. son puntos de vista, ¿no? Pero yo no descartaría ninguno de los dos, pero, y respetaría inclusive a un gran escritor como Borges o como Pablo Neruda,
y yo diría, bueno, pues no son excluyentes, no son mutuamente excluyentes. Entonces, yo diría que más bien habría que pensar en que hay poética, hay esa intención poética casi en cualquier, inclusive en el habla cotidiano, ¿no? Lo que es el chiste, decía Jacobson, el chiste suscita la misma sorpresa que el poema. No, claro, ¿por qué no? O sea, sí, quizá brindando otra cosa, pero suscita esa misma sorpresa de decir, ah, que no esperaba. Algo que te Claro, mueve, que te detona exacto. de emoción. Sí, 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 ¿no? Una sorpresa. Y finalmente lo que hacemos cuando nos cuentan un chiste, vamos con otra persona y le contamos el chiste también, ¿no? Sí. Bueno, o sea, eso es parte, esa reproducción quiere decir que nos emocionó originalmente y que queremos compartirla con otro ser humano, ¿no? Porque no se lo contamos al gato, al perro, ¿no? Se lo contamos a otra persona y nos suscita esa misma sorpresa y esa misma risa de la primera vez. Bueno, el poema es lo mismo, ¿no? Me gustó este poema, entonces lo leo contigo y luego voy con otra persona, se lo leo y lo comparto. Es como el juguete, también en el niño, un juguete que le gusta al niño va y lo comparte con sus amigos, ¿no? Porque él también encuentra ese gusto, es un gusto estético, ¿no? Y lo mismo pasa con la comida, ¿no? Curiosamente, la comida es una síntesis de toda la poética que no se puede eliminar, ¿no? No lo vemos como tal, pero pues sí, por ahí había una propaganda, no de qué, mejor para no hablar de esas cosas, pero alguien decía que la cocina era un arte efímero, ¿no? Y lo es en cierta medida, nada más que una vez que lo ponemos, pues ya no está ahí, ¿no? Pero el poema sí permanece, uno lo puede ver en cada instante y siempre nos suscita esa misma reflexión, meditación, quizá ese gusto por repetir las palabras, ¿no? Ese diálogo con nosotros mismos, etc. Claro. Enrique, ¿tú podrías decir que tus poemas son el resultado de una depuración, reescritura, estar trabajándolos una y otra vez de manera obsesiva, o más bien es algo que fluye y que de pronto se manifiesta de una manera más inmediata? Las dos cosas. Las dos cosas en diferentes casos, o en todos los casos las dos cosas. Yo creo que en todos los casos las dos cosas. Sí, porque originalmente, bueno, a mí me pasa que originalmente, primero me escucho a mí, inclusive hasta llegar al latido del corazón, o sea, en una especie de clavado hacia mí mismo, digamos, ¿no? De mi propia subjetividad, y de pronto suscitan palabras, no sé cómo, pero bueno, suscitan palabras. Es algo muy preconsciente, digamos, ¿no? Podría estar en la novela o podría estar simplemente en un momento de mucho silencio, no sé, o inclusive en un momento muy banal, ¿no? Podría ser a la mitad del tráfico, donde sea, pero la cuestión es que suscita eso así de manera muy fluida y después mucho trabajo. Hay mucho trabajo, no es una cosa o la otra, Son las dos. son las dos. O sea, primero, digamos, depositas ahí la idea de una manera más inmediata y después hay un proceso de depuración. Exacto. Podría decir. Es como darle un poco de sentido a una primera función original, ¿no? Sí, de pronto escucho un gruñido, un berrido, ¿no? Algo muy preconsciente, ¿no? Y después digo, pero me gustó el sonido. Y entonces, o las pocas vocales que puedo detectar de eso, que es una mera incoherencia, y después continúa trabajando. Trabajo de dar un poco más de sentido. Y efectivamente, tenía un colega, un amigo, un poeta argentino, exiliado aquí en México en los 70s, estuvo en Puebla y luego estuvo acá en Ciudad de México un tiempo, Hugo Gola, que murió hace relativamente poco, y él siempre decía, a ver, ¿qué es el trabajo? ¿Qué es la poesía? O sea, todos decían, pues es una reflexión, es una expresión, son los sentimientos, y él decía, no es nada de esa basura, no es nada de eso, es trabajo, es trabajo. Y no lo entendí hasta mucho tiempo después, porque efectivamente es mucho trabajo de clarificar, de poner en orden, de ponerle mucho ritmo, de ponerle mucha armonía, de ponerle mucho color a las palabras. Todos estos términos que se usan en música los podríamos poner aquí ahorita para la poesía, ¿no? Pero es mucho trabajo, por eso justamente, porque hay que darle ese sentido en donde mínimamente nos podamos comunicar, ¿no?
Y eso creo que es muy interesante porque igual se nota cuando no tiene un trabajo, la literatura, que cuando sí lo tiene. Y un trabajo no necesariamente trabajar en un duro y diario, le dedicamos 5 horas a una línea, ¿no? sino un trabajo muy comprometido de decir, pues, hacia dónde va esto, ¿no? Y entonces ir depurando, ir quitando las palabras que no deben estar, ¿no? Y a mi modo de ver, pues una coma puede echar a perder todo un poema, o el hecho de que esté entrecortado en una parte y en otra, porque tenemos ese vicio también muy francés de cortar así, ¿no? Siempre en la forma francesa de los libros como ¿no? Y no en la forma italiana, ¿no? Sí. Entonces, a veces siento que es un exceso por hacer parecer un escrito como un poema, se llega al exceso de cortar. Así, ¿no? En vertical. Bueno, amigos, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la mejor manera de conocer a un poeta pues es leyendo o escuchando sus poemas. Ya saben que a mí me gusta también en el programa leer algunos poemas, pero en esta ocasión hemos decidido hacer una dinámica en donde como se trata de poemas muy breves, pues vamos a hacer una dinámica entre los dos, vamos a leer los poemas de Enrique y bueno, aunque Enrique tiene sus reservas en cuanto a si sus poemas deben ser leídos en voz alta, pues mi idea es que la verdad es que tienen una sonoridad y una música deliciosa. Espero que los disfruten. Vamos a comenzar. Epicentro. Como un ovillo de polvo en la garganta, el silencio es el epicentro de todas las palabras. Aguja, pulso insensible en la madrugada letrada y sorda, llama a la reconquista un sueño inadvertido. Duermen las días de luz, danzando en la punta de una aguja. Cavilación, escritura vacilante, este espejo inquieto. Retrato hablado de la vida cotidiana. Manos, en manos de la soledad, la presencia. En fija permanencia, la mirada. Ingravidez. Basta mirar un árbol sin palabras para sentir la resequedad en los ojos, o leer una página austera para danzar en la ingravidez de su utopía. Fragilidad. Incierto las palabras cuando encuentran unos labios. Frágil el deseo cuando habita en mi cuerpo. Vela. Espuela de seda, manifiestamente erguida en las suaves anclas de la noche. Radiografía. Dispuesta la luz en su fálico altar de cera, la sombra danza en la pared como la utopía que todos llevamos dentro. Árbol. ¿Es este árbol un altar del tiempo? De la semilla al fruto, muere donde nace, sembrando su propia sombra. Es este su silencio, el de todos y el de nadie. Punto. Punto de luz, la mañana. Deshecha en lluvia, despliega su sombra, esa transparencia con la simple memoria de su fulgor y la dilatación venenosa de su vértice. Contraste. Flores negras en sábanas blancas, absurdo indispensable, tal como el fuego y el agua y la pulsación divina al fondo de una mirada. Agobio, como mar, la noche, más agobiante el naufragio, cuanto más indefinible la lucidez perdida en el día. Pues bien, hasta ahí hicimos esa primera selección y hacia el final del programa haremos otra lectura de poemas. Vamos a continuar con nuestra entrevista. En cuanto a la estructura de tus poemas, querido Enrique, ¿te riges por fórmulas preestablecidas en cuanto a métrica, recursos formales o son estructuras totalmente libres? Yo diría que son estructuras totalmente libres, aunque en algún momento me he dado cuenta que escribo un verso
y luego lo intento repetir, y entonces en esa repetición, sin darme cuenta, estoy repitiendo también la misma métrica. Pero no es algo que esté deseando originalmente, ¿no? Sino que de pronto me doy cuenta de que sucede de esa manera, ¿no? Pero más bien es algo más bien fluido, tratando de que sea lo más fluido posible. Ok. Hay de pronto una referencia, desde mi punto de vista, se acerca a los haikus o a esta traducción occidental de los haikus que tienen esta estructura de versos muy breves, con una capacidad de síntesis. Me refiere mucho tus poemas a los haikus. A la hora de hacerlos, ¿tuviste en mente esa estructura de los haikus o más bien es algo totalmente casual? Yo creo que es algo más bien casual. Yo no había leído los haikus desde hace mucho tiempo atrás de que empezara a escribir y demás. Pero después fue cuando me dijeron que parecía, sobre todo porque tiene una especie de intención muy abstracta y por lo mismo no podrían entenderse en la primera lectura y esto obliga a leerlo, ¿no? O sea, se encuentra algo, ¿cómo decirlo?, que puede gustar y entonces obliga a leerlo y desde otra óptica siempre, ¿no? Entonces, no sé si sea exactamente la misma intención de los haikus, pero pues sí parece a veces, aunque no fue premeditado, ¿no? Sí, fue algo que más bien yo lo veía siempre como si fuera un sollozo, como un gruñido, un berrinche, o sea, en sentido profundo, ¿no? Algo totalmente preconsciente, ¿no? Algo que es una mera pulsión totalmente subjetiva, totalmente voluntarista, y a partir de ello ver qué se puede hacer con... Pero sin embargo, si hay esta deliberada búsqueda de la síntesis, ¿no? O sea, son casi golpes de vista, son muy, muy, muy poderosos, pero también ese poder siento que está en su compensación también. Sí, tú lo dices bien, es como un golpe, sí, creo que eso es inevitablemente así, ¿no? Y sí es una síntesis al final de cuentas, ¿no? Porque a veces recuerdo haber escrito varios en donde eran mucho más palabras, eran quizá 2 páginas, una cosa así, y de pronto dije demasiadas palabras, yo nada más quiero decir esto, ¿no? O nada más es este sentimiento en particular y lo abreviaba a 2 o 3 versos, nada más, ¿no? Así ya era demasiado. Pero sí, resultaban cosas más breves como estaban bien. Muy bien, sí. Es a manera de dinámica, Enrique, una dinámica un poco osada de mi parte, porque seguramente a lo mejor no tendrá nada que ver con tu intención de escritura, pero yo te voy a decir 3 palabras de las cuales yo creo que son los tópicos más importantes que abordas en este libro, Preludio, y tú me dices por qué estoy totalmente equivocado. O sea, que me la paciencia, ¿no? Las palabras para mí serían, siento que uno sería la escritura, o la palabra, la escritura diagonal palabras, que abordas esa temática, la intimidad y el tiempo. Sí, la escritura puede ser que haya una obsesión por encontrar la palabra correcta, por usar también un cierto vocabulario, ¿no? Que intenta ser mucho más abstracto que concreto, al menos en este poemario, eso sí. Pero hablas de la escritura en sí misma, ¿no? O sea, de la escritura, hablar de la escritura. Sí. En algunos. Sí, es un poco repulsivo, sí. Recuerdo que un gran poeta que admiro muchísimo, Antonio Alameda, en una conversación que tuve la fortuna de tener con él, me decía que mis poemas estaban demasiado condensados, demasiado interiorizados y más recursivos, era como una autorreflexión muy forzada. Yo decía que sí, efectivamente tenía razón, intenté escribir otras cosas, ¿no? Pero eso me dejó algo muy interesante. Pensar justamente en otro punto que tocas, que son poemas muy íntimos, ¿no? Sí. Son muy íntimos y por lo mismo de pronto siempre o casi siempre terminan donde empezaron. Y entonces hay esta especie de recursividad, ¿no?
de círculo, diría Cortázar, ¿no? No es algo lineal, así tal cual como un cuento, sino que más bien hay la serpiente que se mueve la cola. Exacto, sí, un ir y venir, ¿no? Lo que hace Octavio Paz en Piedra de Sol, que termina. Exacto, sí. Pero aquí nada más que sí. Sí, bueno, Piedra de Sol es muy gigantesco. Pero efectivamente hay que estar la condensación. Sí, exacto. Sí. Muy interesante. Esta pregunta se le ha hecho a los demás poetas que hemos entrevistado, porque me gusta tener esta idea de cómo responde cada poeta. ¿A quién le escribe Enrique Teles? ¿Tiene un rostro específico el receptor de tu poesía? ¿O cada poeta tiene un destinatario diferente? ¿O es simplemente un acto personal? Yo creo que originalmente me escribía a mí mismo. Y en ese sentido, el destinatario era yo, y quizá era demasiado, era de tan íntimo, resultaba algo totalmente, digamos, encriptado, algo tan encriptado que no podía salir de sí mismo y no podía mostrarse a nadie más, ¿no? Pero creo que con el tiempo me he dado cuenta que sí tiene un destinatario, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que cuando alguien me dijo que tenía un cierto padecimiento, una cierta carencia de algo, etc., algo que me llegó a mí y que de alguna manera tocó mis sentimientos, escribí yo, bueno, a partir de ello escribí algo, se lo mostré y me di cuenta de que sí había una resonancia, en este sentido de que esa misma persona que había originado el poema originalmente, a la redundancia, pero que había sido así recursivo, de alguna manera sí entendió el poema, y nada más esa persona. Lo digo así porque a veces es algo tan particular, un sentimiento que solo compartimos dos, que ese otro destinatario sí lo llega a entender, pero quizás no más que eso, ¿no? Como lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Escribir sobre la intimidad de la familia, ¿quién lo puede leer? ¿No? Bueno, ¿quién lo puede entender a cabalidad? Quizás nada más verbal, y no más. Son códigos. Porque son muy cerrados, íntimos. Sí. Pero sin embargo, a la hora de publicar, de tener esta intención de publicar, pues también estás pensando en ser leído, ¿no? De alguna manera. O eso viene después. En mi caso vino después. De ninguna manera diría que es un caso general, pero en mi caso muy particular yo creo que vino después. Porque no había escrito para que me leyeran. Quizá por eso me parece un poco extraño también que los pueda leer en voz alta, porque no era algo experimentado originalmente esa manera, sino más bien, sí, no era la intención, era más bien una especie de oración, como los antiguos poetas, ¿no? Podría ser una cuestión más de una oración interna, ¿no? Que más bien toque otras, digamos, ventanas, justamente en este símbolo que comentábamos en un principio, otras ventanas, ¿no? Y en ese sentido, pues no estaba pensando en nadie en particular, ¿no? Aunque me ha abierto, porque sí me he dado cuenta que quizá haya cosas que pueda compartir con otros, pero no son tantos, ¿no? En realidad son algunas pocas personas y algunos sentimientos compartidos, ¿no? Algunas cuestiones que de alguna manera se entrelazan entre personas, ¿no? No muchas personas ni tampoco muchas palabras para sentimientos, ¿no? Si es que eso solamente es así, ¿no? Sí, creo que diría eso porque si lo extiendo más a lo social, a lo político, que tengo un poco de esta naturaleza, creo que podría abrirse más ventanas, pero en este caso en particular, este poema chiquito, de alguna manera está más centrado en uno mismo, que en más personas. Okay. Wow. Ya para ir cerrando la entrevista, antes de pasar a la lectura final, la última pregunta sería: ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta que podías ser poeta y cómo viviste ese momento? Más, sí, la edad, el momento, pero también las sensaciones. ¿Cómo fue ese descubrimiento? Sí, yo creo que es una pregunta difícil porque no es como cuando uno celebra el cumpleaños, que sabes exactamente cuándo fue y a qué horas, inclusive, no sé, te das cuenta en el acta de nacimiento, ¿no? Exacto. Bueno, preguntas a la mamá, oye, ¿te acuerdas más o menos en qué
No es No es algo así, no. Yo creo que se fue dando poquito a poquito e inevitablemente para muchos, yo creo que es algo quizá generalizable. Cuando le escribíamos a la profesora de la que estábamos enamorados un poema que nunca le enseñamos, ¿no? Lo guardamos en el cuaderno, yo creo que fue un poco con esa necesidad, ¿no? Y de esa forma, ¿no? Que uno empieza a escribir teniendo una inseguridad tal que no te permite mostrar el poema tal cual así, ¿no? Ni al autor posible o al destinatario posible, ni al resto de personas, ¿no? Alrededor. Entonces, yo creo que en ese caso me habré dado cuenta, como leí de muy temprano, es decir, ya en la adolescencia estaba leyendo obras clásicas y demás, que probablemente no entendía, ¿no? Pero obviamente obras clásicas, por ejemplo, no sé, algunas obras clásicas típicas de las colecciones españolas que llegaban a la casa y demás, ¿no? sí. A Cervantes y demás, pero insisto, había esa cercanía, digamos, con la literatura, pero no necesariamente una comprensión de lo que estaba leyendo. En fin, pero esto de alguna manera toca el hecho de que probablemente me nació de muy temprana edad, pero creo que lo habré decidido mucho tiempo después y por cuestiones meramente circunstanciales, porque me di cuenta que inevitablemente yo no podía expresarme bien con mis compañeros, tuve muchos conflictos en ese sentido, ¿no? O sea, era una persona que no sabía comunicarse bien con la gente, ¿no? Entonces, dado este problema, digamos, de comunicación, más bien yo lo expresaba en mi papel y les daba una carta. Me comunicaba mucho con cartas todavía, ¿no? O sea, yo creo que es algo casi imposible de creer para alguien más joven, pero sí, yo todavía iba al correo y le dedicaba mucho tiempo a ir al correo, a pagar el timbre y esperar a ver si llegaba la carta, porque también era otra cosa, ¿no? Quién sabe si llegaba, ¿no? Y si no llegaba, ni modo, no llegaba, lo que se dijo ya se perdió, pero todavía era muy de cartas en ese sentido, ¿no? Entonces, porque era mi manera de comunicar, ¿no? Y fue algo que no escogí, siento que más bien fue mi guía, ¿no? Mi guía propia, fue mi impulso propio, y entonces esa fue la manera, ¿no? Fue la única manera de que pudiera yo como lanzar un vínculo, ¿no? Con una cuerda así, a ver si realmente como esta imagen que tenemos todos de la botella que uno avienta al mar, ¿no? Sí. Un poco como eso, ¿no? A ver si llegaba, si no llegaba, o si llegaba 50 años después, o no llegaba nunca, ¿no? Un poco así, ¿no? Fue esto. ¿Cuándo fue? Probablemente en la adolescencia. Muchos de estos poemas los escribí a los 20 años, más o menos. ¿Okay? Sí, se publicó mucho tiempo después, bueno, como suele pasar en estas cosas, pero sí son muy de esa época, ¿no? Todavía, ¿no? Entonces, pues es una manera muy propia y fue mi única vía en ese entonces, ¿no? Pues si te parece, pasamos a la segunda tabla de lecturita. Sí. Quedamos página 36 y hasta 51. Vamos. Acatamiento. Acatamos de la noche su lenta respiración y del día el despojo de la intimidad. Llegar. Días que llegan a unos labios serenos. Noches que se alejan de unos párpados hambrientos. Trébol 1. Produce la calma su endeble sensación de tímidos laureles. Llega la muerte con la certeza de paz danzando como aurora. Trébol 2. Prolonga la voz su cuerpo hacia la viva savia del blando tallo. Detiene su canto el árbol hacia la arruga endeble de su voz anciana. Trébol 3. Parece que busca la muerte palabras deshechas del alba roja. Debe ser el anciano que recoge los amores podridos de cada día. Nudo. Absorto a mitad del soplo y frente a un relieve desconocido. Instante con gesto de nudo. Arena.
Un semillero de manecillas corre del cielo a la tierra. La mirada atónita clava su esplendor en la frontera exacta de su fluir indiferente. Vidrio, impertinente quebradura de vidrio, gesto instantáneo del grito, como frondoso de claridad, el asombro y su trazo. Mañana, una mañana de lluvia, huele a carne de la tierra. Hemos pasado sobre escombros ausentes como si no hubiera pasado nada. Tarde. En la tarde siempre hay esa mirada que nos exilia a otro cuerpo, a otra tarde con su calle de piedra y humedad. Noche, una espesa palabrería en el centro del silencio, más alto que la frente pensativa, más bajo que la pisada ausente en la calle desierta. Vamos. Al cielo le duele el agua como esa risa de niño bien sentida. El llanto procura una calma indeciblemente vana. Pincelada. En la noche naciente, vapores en duermevela. Bajo esta sábana de matices, resueltos en duelo, una pincelada menos sería mortal. Herida. Inútil el ungüento de un verso o el divino soplo de un cristal para sanar esta herida hecha con el filo de una palabra. Desierto. Una gota de tinta en palabras se disipa cuando es una lágrima. Pues, ¿algo que quieras agregar, querido Enrique? No, nada, quizá nada más, ojalá haga este fenómeno como de resonancia, en el sentido de que uno deja modestamente el poemario, ahí están los poemas, y le resulte estéticamente atractivo a alguien más que los pueda recoger, ver por casualidad, por un gran accidente. Nada más. No, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. La idea es dar seguimiento a los poetas, tal vez en unos meses, en algún tiempo, ver por dónde ha venido el desarrollo del trabajo literario. Y entonces espero que haya otra oportunidad de volver a encontrarnos por acá. Esperemos. Muchas gracias, amigos. Este es un episodio más de Poeticando con Ledesma. Esperemos que haya sido de su agrado. Por favor, suscríbanse a este canal, recomiéndenos y aquí nos vemos la próxima. Muchas gracias.